Bienvenidos a su canal educativo e instructivo de Monic Tutoriales, un canal creado para ti. Estamos trabajando con el cuadernillo número 3 de cuarto a sexto grado del nivel primario en la semana 3 del día 3 con las actividades 5 y 6. Actividad 5. Las partes de una noticia. En esta actividad vas a conocer e identificar cuáles son las partes de una noticia. También vas a volver a leer la noticia de la actividad anterior para resumir la información principal. En la tarea número 1 vamos a leer. Las noticias, como la que leíste, cuentan alguna historia importante para muchas personas. Por eso se publican en periódicos, radios, revistas, televisión o en Internet. Las partes de una noticia escrita son titular, que expresa la idea principal de la noticia. Entradilla o copete, está a continuación del título. Agrega información importante al título. Cuerpo. Cuenta la información con detalles sobre lo ocurrido, respondiendo estas preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿dónde y cuándo? Está la foto, que es opcional. Es una fotografía o un gráfico que se relaciona con el tema de la noticia. Y por último, el pie de foto es un texto breve que acompaña y explica la imagen. Ya, como leímos esta información, vamos a seguir con la tarea número 2. Vuelve a leer la noticia. Casas de plástico por el bien de todos. E identifica en ella sus 5 partes. Esta actividad la vamos a realizar en nuestro cuadernillo. Aquí tenemos la noticia que leímos en la tarea anterior. Observamos la fecha, 15 de febrero, el nombre del periódico, Periódico El Norte. Aquí tenemos el titular, Casas de plástico por el bien de todos. Podemos observar que está en mayúscula y más resaltado con el color negro. También tenemos esta parte: el municipio de Moca utiliza plásticos reciclados para construir casas. Eso viene siendo la entradilla o copete. La foto, que es opcional, y también el pie de foto, que se encuentra debajo de la foto, describiendo lo que está en la imagen. Aquí tenemos el cuerpo de la noticia y ahí están las preguntas. O sea, no están bien claras ahí, pero sí detalladamente en el desarrollo del mismo se pueden ver qué pasó, a quién le pasó, cómo pasó, dónde y cuándo pasó. Nos daremos cuenta de esto a medida que estemos leyendo la noticia. Entonces, van a volver a leer la noticia que se titula Casa de plástico por el bien de todos y van a identificar esas 5 partes que ya se la he dicho. En la tarea número 3 vamos a trabajar en las hojas de borrador y deben de escribir un resumen de la noticia. Presta más atención a la información principal del cuerpo que a los detalles. Ese resumen nos informa sobre qué pasó, dónde ocurrió y cuándo sucedió. Entonces, buscamos esas hojas de borrador, leeremos el cuerpo de la noticia, enfocándonos más en estas preguntas: ¿qué pasó?, dónde ocurrió y cuándo sucedió. Y van a ir redactando todo lo sucedido en sus hojas de borrador. En la tarea 4, lee tu resumen en voz alta. Revisa si entiende lo que quieres transmitir.
Luego revisa la ortografía. Cópialo en tu cuaderno. Entonces, vamos a observar ese resumen, lo vamos a leer y vamos a corregir la ortografía, teniendo en cuenta que debemos de iniciar con la letra mayúscula, la segmentación en las palabras que son los espacios entre las mismas y también punto y coma. Y si tienen alguna pregunta con sus signos de interrogación. Luego que ya tenemos todo eso corregido, vamos a escribirlo en nuestro cuaderno de trabajo. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Van a escribir la fecha en que se realizó la tarea y el nombre de la actividad. Y luego entonces el resumen ya corregido. En la actividad 6, titulada Volumen de los prismas. Esta actividad trabajarás con el volumen de diferentes cuerpos, armados con cubos y prismas de base cuadrada. Busca el cubo y el prisma de base cuadrada que tienes armado. ¿Lo recuerda? Aquellos que armamos con los anexos. Vamos a buscarlo. Y también el molde del cubo desplegado que copiaste y que recortaste en la semana 1, que está en la página 6. Bien, vamos a comenzar con la tarea 1, observando el cubo y el prisma de base cuadrada que tienes armado y completa la siguiente tabla. Esto lo vamos a realizar en nuestro cuadernillo. Tenemos aquí esta tabla con 4 columnas. La primera están los cuerpos geométricos, que son el cubo y el prisma de base cuadrada. Luego el número de caras que tenemos que completar, figuras geométricas de las caras, es decir, las figuras geométricas planas. Y luego vamos a responder la pregunta si todas son iguales. Comenzamos con el cubo. Aquí vamos a contar el número de caras. Vamos a observar lo que tienes en la mano y vamos a comenzar a contar. Tienen 6 caras. Luego completaremos la figura geométrica de las caras. ¿Cuál figura geométrica es la cara principal del cubo? Pues ustedes saben que es el cuadrado. Respondemos ahora la pregunta, ¿son todas iguales? Sí. Vamos a continuar con el prisma de base cuadrada y nos dice, si todas sus partes son iguales, pues no. Tenemos aquí también que las figuras geométricas que se encuentran en este prisma son cuadrados y rectángulos. Por último, vamos a completar el número de caras, que son 5. Así completamos la tarea número 1 y pasamos a la siguiente. Tarea 2. Anticipar cómo quedará armado. Tienes un cubo armado y el molde de otro cubo para armar. En el modelo desplegado, coloca un número del 1 al 6 en cada cara. Te damos tiempo para completarlo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Piensa y anticipa qué pares de números crees que quedarán en caras opuestas al armar el cubo. Puedes guiarte con este modelo. La cara 1, que es la primera, quedó enfrentada con la cara número 3. Eso es a la hora de armar este cubo. Si comenzamos a armarlo, la cara número 1 quedará enfrente de la cara número 3. Arma el cubo dejando los números hacia afuera y verifica lo que habías pensado. Luego vas a pegar todas
las caras del cubo para formarlo, pero esta vez con los números hacia afuera para identificar cuáles caras quedarán opuestas. En la tarea número 3, dos cubos son iguales a. Observa el prisma y los dos cubos. ¿Cuántos cubos necesitas para ocupar el mismo espacio? Es decir, el mismo volumen que el prisma de base cuadrada. Verifica tu respuesta apilando los cubos y comparándolos con el prisma. Completa la siguiente frase. Aquí tenemos la frase para completar los dos cubos y luego una definición. Vamos a comenzar a leer la primera parte que nos dice: para obtener el volumen de este prisma de base cuadrada, voy a necesitar el volumen de 2 cubos, lo que nos indica la imagen. Y luego dice que lo que has hecho fue medir el volumen del prisma usando como unidad de medida el volumen del cubo. En la tarea 4 nos dice que medir volumen de casas con cubos. Observa estas imágenes. Son cuerpos geométricos construidos con cubos iguales. Piensa cuáles de estos cuerpos geométricos A, B, C o D se parecen a casas conocidas y cuáles serían casas raras. Escribe para cada cuerpo si puede ser una casa rara o una casa conocida. Anota debajo de la medida del volumen expresando en cantidad de cubitos, que fue lo que acabamos de hacer. Pero ahora lo haremos con las siguientes figuras. En la tarea 4, que es la continuación, tenemos aquí estas figuras representadas en cubos para completar cuerpo A, cuerpo B, cuerpo C y cuerpo D. La primera nos dice que es una casa conocida. Así iremos completando la frase. Y luego vamos a contar los cubitos. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cubitos que conforman la primera imagen. En el cuerpo B vamos a completar esta imagen de cubos. Es una casa conocida o rara. Y completamos el espacio arriba. Luego contamos la cantidad de cubitos, que viene siendo el número 10. Pasamos al cuerpo C. Es una casa conocida o rara. Parece un edificio, ¿verdad? Entonces es una casa conocida. Pasamos a contar los cubos y nos va a dar la misma cantidad de cubitos, que son 10. Pasamos al cuerpo D y esto es una casa conocida o rara. Vamos a completar ese espacio y pasamos otra vez a contar los cubos, que van a dar la misma cantidad, 10 cubitos. Para medir el volumen de un cuerpo, se elige un volumen como una unidad de medida. En esta ocasión, utilizamos el cubo como la unidad de medida y se determina cuántas veces entra en el volumen del cuerpo geométrico. Por ejemplo, los cuerpos de las 4 imágenes anteriores tienen 10 cubitos y son de formas diferentes. Aquí comprobamos que con la misma cantidad de cubos podemos hacer o crear diferentes imágenes y van a tener la misma cantidad. Es posible que dos cuerpos con diferentes formas tengan el mismo volumen. Ahora vamos a pasar a la planilla de seguimiento para responder las preguntas correspondientes a estas actividades. Esta es la planilla de seguimiento y recuerden que estamos trabajando la semana 3 con el día 3. La fecha de conclusión viene siendo la misma si terminaron ese mismo día.
Vamos a completar con el tiempo dedicado en horas y el estudiante responderá las preguntas de cómo logré hacer las tareas de este día y cómo me sentí trabajando en este día. Hasta aquí la explicación de las actividades de hoy. Así que nos vemos en la próxima.